Bueno, ¿qué tal? Soy Sergio Marshall, yo soy estudiante avanzado de licenciatura en Tecnologías de la Información. Desde 2013 estoy trabajando en lo que son áreas de TI. Mi experiencia siempre ha estado vinculada a áreas de infraestructura, sobre todo en el Estado, gestión de centros de cómputos y redes. Actualmente soy analista en seguridad de la información en la Universidad Tecnológica. Comentarles también que soy egresado de UDELAR y tengo un posgrado en gestión del cambio organizacional. Esto tiene mucho que ver con el tema que en seguridad informática no solo se trabaja en implementar soluciones de TI, en los lineamientos más técnicos, ¿no? que tiene que ver con la seguridad aplicada a la infraestructura, sino que también en definitiva se trabaja con las personas y los procesos. Y muchas veces estos procesos a veces son vulnerables o a nivel del uso que le dan las personas a la tecnología hacen que aumenten los riesgos a la infraestructura de la organización. En breve estaré dictando el curso de gestión de seguridad informática de taller. Este curso lo hemos pensado con el objetivo de que aquellos estudiantes puedan gestionar y supervisar tanto a nivel de administración como de políticas. Y está basado en los principios teóricos y con algunos ejercicios prácticos para implementar medidas de prevención y de usos inapropiados, ¿no? La idea es dar prioridad al control, monitoreo y auditoría tanto de redes como de los recursos de las organizaciones. Bueno, empezaremos con una breve introducción. Em, que primero, antes de hablar conceptualmente, tenemos que tener bien claro, antes de hablar de hackers, de ciberdelitos, tenemos que tener claro los principios de la seguridad informática. Me pareció interesante que lo primero que tenemos que entender es cuál es el objetivo del personal de TI, el personal técnico que trabaja en estas áreas. Y la idea siempre es prevenir, detectar y sobre todo proteger, ¿no? En este sentido, los principios de confidencialidad, de integridad, de disponibilidad, también nos dan los indicios de cómo proteger la infraestructura, ¿no? Y siempre apuntando a que un rol preventivo nos ayuda mucho a mitigar tanto riesgos como posibles acciones que tengamos que desarrollar luego del haber sido vulnerados o hackeados, ¿no? Confidencialidad como principio, el mismo persigue que los usuarios, solo los usuarios autorizados puedan acceder a los recursos. La información, los recursos servidores, file servers, todo aquello que la organización dispone para, ya sea para trabajadores o para un tercero, si en caso de que seamos un proveedor de servicio, en términos simples se debe mantener privado y no debe estar expuesto a terceros, o sea, solo tiene que tener acceso a aquellos usuarios que nosotros decidimos autorizar, ¿no? El principio, por ejemplo, de mínimo privilegio es lo que debemos aplicar acá para evitar esos accesos que no sean autorizados, para que los usuarios que conocemos y sabemos sean los que tienen que acceder a los recursos. Otro principio muy importante es la integridad. Solo estos usuarios que nosotros hemos autorizado deben poder modificar, eliminar o alterar la información, ¿no? Por ejemplo, pensando en un sistema bancario, ¿no? Si alguien no autorizado accede y puede modificar los valores depositados de una cuenta, em, podría hacer que aparezca un valor mayor al que debería tener esta cuenta. Ahí de eso se trata, que solo tanto usuarios autorizados o los procesos automatizados dentro del sistema sean los que puedan modificar estos valores, estos parámetros. Si no, fácilmente se podría acreditar más dinero del que debería tener, ¿no? Como es el caso del ejemplo. El otro principio fundamental es la disponibilidad. Los datos deben estar disponibles tanto para estos usuarios autorizados y que los datos sean íntegros, como veníamos conversando. Em, y este principio es clave, yo creo que es clave para el tema bueno, de la imagen que da la empresa, de la imagen que damos como personas que trabajan en TI.
la continuidad, ya sea de las operaciones o la continuidad de un servicio que está expuesto a Internet, es fundamental reputacionalmente y para que si una empresa o la empresa en la que trabajamos provee un servicio, pueda seguir teniendo clientes, ¿no? En lo largo de mi experiencia laboral, sobre todo a cargo de centro de cómputos, ¿no? Que es infraestructura física. eh, Medidas de prevención a veces son sencillas, pero a veces no son tenidas en cuenta porque implican inversiones grandes en dinero, pero por ejemplo, ante un corte de energía, se tiene que haber calculado el tipo de respaldos o soportes de energía que vamos a necesitar para continuar al menos con operaciones críticas y durante qué tiempo podemos sostenerlo. También nos puede servir para prevenir pérdidas, ¿no? Algún backup, alguna rotura de la infraestructura física. Por eso la seguridad informática es tan importante y transversal, ¿no? En la era digital, en donde todos los servicios o están alojados en infraestructuras físicas o en cloud, y se debe siempre estar pensando que no hayan accesos indebidos para que esto altere la continuidad del funcionamiento de los servicios que ofrece nuestra organización. El último, que por lo general no está dentro de los tres pilares, pero es muy importante mencionarlo, es la autenticación. Es importante que podamos, o que se pueda verificar que la información viene de quien dice ser el emisor, porque, bueno, puede haber un mensaje que puede ser creado, forjado por parte de un tercero que no está autorizado con la finalidad de hacernos creer que vino de parte que alguien confiamos. Volviendo un poco al ejemplo que decía, no sé, pensando a nivel bancario, ¿no? Cuando vamos al cajero automático de un banco, sacamos el dinero, el banco nos dice que la transacción fue hecha y nos ajusta el saldo que tenemos en la cuenta a retirarnos. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, repudiar esta información? Si yo saqué, no sé, 1.000 pesos y de repente en mi cuenta aparece como si hubiese sacado 2.000, bueno, tenemos un recibo y podemos mostrarle al banco el recibo que emite el cajero a la hora que sacamos el dinero para validar este principio, ¿no? Otro escenario podría ser que vamos al cajero, sacamos dinero del banco y al no impactarse tal vez en el saldo, le decimos al banco que nunca sacamos el monto, que no estábamos en el banco a esa hora. El banco tiene maneras de evitar que repudiemos esta transacción, ¿no? En el sentido que la rechacemos. Puede buscar en los registros, en videos, pueden haber algunas otras pruebas o evidencias de que estuvimos en el cajero y sacamos el dinero, ¿no? Em, Estos escenarios, ¿no? Es lo que ha abierto mucho la puerta de que todas las operaciones del día a día pasen a través de sistemas o hayan infraestructura asociada. Le abre la puerta a que al cibercrimen y a los ciberdelincuentes, que cada vez son más sofisticados, ¿no? Esto de la rápida difusión de las redes está propiciando entonces que, bueno, la cibercriminalidad haya crecido tanto en este último tiempo. Un dato que me parecía importante mencionarles es que desde 2016 ya se habla que el cibercrimen mueve mucho más dinero que el narcotráfico, ¿no? Como actividad delictiva que afecta o abusa de una computadora, una red informática, un dispositivo de red. em, Siempre los cibercrimen se le llama o ciberdelito a aquellos que perpetran, pueden ser organizaciones, pueden ser hackers. Hay distintos tipos de clasificaciones cuando hablamos de hacker también, porque en seguridad informática también existe el hacker de sombrero blanco, ¿no? Bueno, es lo que apostamos en esto de la formación continua, bueno, generar profesionales que legalmente y autorizados podamos buscar vulnerabilidades en nuestros sistemas, podamos eh, empezar a detectar en forma temprana las formas en que podríamos acceder o vulnerar un sistema que, por ejemplo, pueda tener una contraseña no segura o con diferentes técnicas al tratar de explotar alguna vulnerabilidad que haya sido publicada de algún tipo de sistema.
un ejemplo podría ser un Moodle, en donde bueno, haya sido publicada la vulnerabilidad y el mismo no haya sido actualizado y nosotros podríamos usar esa vulnerabilidad para explotarlo y tal vez incluso ya armar un plan de actualización de la plataforma al poder demostrar y evidenciar la falla. Cuando nos referimos a cibercrimen, estamos hablando de los hackers más de sombrero negro. Hay también una tercera clasificación que tiene que ver con los de sombrero gris. Estos muchas veces explotan vulnerabilidades sin la debida autorización, pero incluso algunos, ya sea Google, las empresas más grandes, recompensan a este tipo de hacker con premios en dinero por haber encontrado alguna vulnerabilidad que pudo haber explotado algún hacker de sombrero negro, ¿no? O cracker, que es el que comúnmente se conoce como ciberdelincuente, ¿no? Importante me parecía incluir el dato bueno, antes tal vez de hablar de esto, tenemos que hacer como una puntualización en lo que es el concepto de malware, ¿no? El malware es el software malicioso, dentro de ellos hay varios tipos. em, los mismos siempre son con frecuencia propagados a través de archivos adjuntos, eh, puede estar insertos en algún sitio web. Siempre por eso hay que acceder a sitios confiables que estén autenticados, que estén validados. Y bueno, y siempre por lo general se usan para ganar dinero, por eso hablábamos del tema del movimiento económico que hay detrás del cibercrimen, ¿no? Los distintos tipos de malware pueden ser virus, programas que son capaces de reproducirse, ¿no? Es muy similar a los aspectos biológicos, por eso es que el virus se va extendiendo a través de todo el sistema informático y va infectando distintos archivos con el código malicioso. Después tenemos troyanos. Este muchas veces se disfraza de un programa conocido y bueno, lo que busca siempre es abrir una puerta para que puedan acceder a nuestro equipo host o servidor o lo que fuera, deja algún puerto abierto en donde pueden causar daños, recopilar datos. Otro tipo son los spyware, en donde, bueno, lo que hacen es esto también de obtener información de los usuarios, ¿no? Eh, un malware del cual vamos a estar hablando en este webinar es el ransomware. Eh, este bloquea archivos, datos del usuario con la amenaza de borrarlos, pero la idea es como un secuestro, ¿no? Está pidiendo un rescate, va a tener un tiempo límite y una forma de pago. Ahora después vamos a profundizar un poco porque es de los más comunes últimamente y es de los que más rédito económico está generando a esta industria del ciberdelito. Tenemos adware, que imagino que en muchos casos se han encontrado con algún software que le instala publicidad y les empieza a aparecer algunos pop-up cuando estamos navegando en Internet. No quería dejar de hablar de las botnet, que lo vamos a asociar un poco al concepto de las criptomonedas y cómo hay formas nuevas de criptominado que son del tipo maliciosos. Las botnets son redes de computadoras con una infección de algún tipo de malware, en donde, bueno, se pueden utilizar para distintos tipos de tareas por parte del atacante, ¿no? Inyección SQL para poder acceder a bases de datos, el phishing, que también es un método que, como es de los más frecuentes, vamos a hablar, vamos a extendernos un poquito más en eso, que puede servir para obtener información, como también muchas veces es la puerta de entrada para propagar otro tipo de malware. Y después tenemos el ataque tipo man in the middle, se llama, que es el hombre en el medio. Em, este tipo de ciberamenaza, en lo que es la experiencia particular que he tenido, siempre se da en conexiones en Wi-Fi abierto, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se sale del país. Me ha tocado de recibir a algún funcionario bueno, el equipo
el equipo ya lleno, con bastante malware que te puede infectar toda la red y por eso hay que tomar medidas de precaución, la desconexión y bueno, y ver de evitar esto que están siempre el método consiste en interceptar datos que se transmiten desde el equipo de la víctima a la red. Estas redes abiertas hacen que sea muy sencillo acceder y poder propagar algún tipo de malware también. Después tenemos los ataques de negación de servicio. Y bueno, un poco que son los mismos que impiden que un servicio tenga el concepto de disponibilidad del cual hablábamos. Estos ataques son muy masivos y a veces están asociados con lo que tiene que ver las botnet. Como les quería comentar, les había puesto este dato del 2020 porque en año de pandemia las formas de trabajar han cambiado y se han incrementado la frecuencia dentro de la organización donde trabajo. Lo vimos significativamente, tuvimos que aplicar varias medidas para controlar el tipo de correo que nos estaba llegando. Como menciono acá en la presentación, el 2020 aumentaron 358% respecto a años anteriores. Y respecto al 2019 es un 435%, ¿no? Los ataques de distintos tipos de malware como los que vengo mencionando. Algunas estadísticas, por ejemplo, para comentarles esto, ESET reporta, por ejemplo, que los ataques de fuerza bruta al protocolo de escritorio remoto, con escritorio remoto uno se puede conectar a un servidor Windows, por ejemplo, desde un equipo Windows. Este llegó a 141% en América Latina durante el tercer trimestre de 2020. Se registraron hasta picos de 12.000 ataques diarios. Em, Otra cosa que nos pasa en América Latina, que, por ejemplo, esto reportado por otro reporte de ESET, solo el 17% de las empresas implementa doble factor de autenticación. Esto quiere decir cuando nosotros accedemos a un sistema, tener doble validación, o sea, no solo la contraseña, sino también podría ser que llegue un mensaje a tu dispositivo móvil con un código e introducirlo. Em, a medida que se vienen avanzando en este tipo, en las técnicas de malware, todos son cada vez más polimórficos, o sea, cada vez más avanzados y modifican su programación. Entonces, todos los resguardos que podamos tomar para evitar los accesos a nuestros sistemas, se recomienda tomarlo y se recomienda concientizar a los usuarios para entender que esta medida de prevención es un beneficio, no un proceso burocrático que altera los procesos. Bueno, continuando, quería un poco no dejar de mencionar esto, un escenario de robo de información, porque para entender las diferencias entre el mundo físico y el mundo virtual, ser claros en cómo se dan se puede dar el robo de información en un sistema y tal vez este pueda pasar desapercibido, ¿no? Pensando en un escenario negativo, ¿no? En una oficina, si un robo de información físico podría ser que alguien entre a la oficina, rompa un vidrio y robe libros de contabilidad, ¿no? Que es un activo de información que en muchas organizaciones, sobre todo en Uruguay, se les da bastante importancia. En algún momento se nota que se va a notar que faltó algo, que se rompió el vidrio claramente, tarde o temprano se va a buscar qué es lo que está faltando y en este ejemplo serían los libros de contabilidad, ¿no? Eh, el ejemplo es bastante simple. Podemos notar que en el mundo físico quien resulta afectado siempre lo nota. Em, o sea, la víctima siempre tiene la posibilidad de encontrar qué es lo que le está faltando o bueno, de saber que al menos se irrumpió en su oficina, ¿no? Como era el ejemplo. Ahora, en lo que tiene que ver con la información virtual, quien nos roba es alguien que está utilizando Internet, ¿no? Entra a nuestro sistema, estaría copiando información, o sea, nos la está robando, pero al mismo tiempo nosotros no perdemos el acceso ni la integridad a nuestra información.
Y probablemente algunos te pueden, o sea, el personal de TI que está especializado en seguridad te puede decir que sí, que nos podemos dar cuenta, pero en muchos casos, robo de información, o sea, no es posible estar supervisando 24 horas, a no ser que tengamos algún sistema que lo haga y busque anomalías. Y presenta esta ventaja para el ladrón, ¿no? No tiene que romper nada físico para acceder a la información. Muchas veces si no se incursiona en hacer seguridad forense, no tendríamos pista de que algo ocurrió, simplemente continuamos con las operaciones normalmente. No hay un vidrio, una madera en la ventana rota, no hay evidencias del posible robo ni un daño físico. Nada nos estaría advirtiendo que esto ocurrió. El robo se puede dar en cualquier momento del día, o sea, no, por lo general se da fuera de horario de oficina, en horas de madrugada. eh, Entra por internet, copia la información y sale. Muchas veces, o sea, esto ocurre en segundos. Muchas veces el atacante va a mantener el acceso, va a tratar de que el acceso pase desapercibido para seguir obteniendo información. Pero bueno, como nosotros no perdemos, se lleva una copia, es muy difícil de detectar que esa puerta está abierta. Y bueno, ahí está la importancia de la prevención, ¿no? De mantener un sistema actualizado, de resguardar, de hacer entender a tanto gerencias, dueños de empresa, la importancia que puede tener adoptar medidas de seguridad apropiadas, ¿no? Eh, ya sea, pueden haber muchos usos que se le pueda dar a la información de la empresa, de la organización. Puede ser el uso del conocimiento institucional, que si estamos en una empresa que compite, ya sea a nivel local como internacional, puede ser robar, no sé, en empresas químicas se me ocurre fórmulas, puede ser la lista de proveedores, alguna técnica diferente o esquema de operación con el cual la empresa logra mejores facturaciones que la competencia. Puede ser el uso de esta información para chantajear a la organización o chantajear a las personas, porque no nos olvidemos que todas estas técnicas se pueden aplicar tanto a nivel de las personas como de las organizaciones, ¿no? Algo que quería mostrar sencillamente, a ver si ahí está, que es los data breach, que es la fuga de información, ¿no? Que han podido acceder. Estas son de las más importantes. Se puede observar la concentración que ha habido en este último tiempo. Notorio, Facebook, se perdieron más de 533.000 registros, se perdieron, no sé, o sea, fueron expuestos más de 533.000 registros. Tiene números telefónicos, nombres, localizaciones, toda la información biográfica de los usuarios, ¿no? Y esto, en teoría, era de una vulnerabilidad conocida en 2019 que estaba resuelta. Bueno, de ciudadanos en India, en operadoras de pakistaní, de Microsoft, todo se está viendo una gran concentración de robo de información. Y a veces uno dice, eso pasa en empresas grandes. Evidentemente, estos reportes son notorios porque son empresas muy grandes y son, bueno, millones de usuarios en algunos casos, y en Brasil, y en realidad muchas veces algunos pasan muy desapercibidos, sobre todo por no contar con las técnicas necesarias para la detección de estos robos de información. Algunos datos de ciberdelitos, ¿no? Esta información que les estoy exponiendo es más de España, porque, bueno, ellos cuentan con un centro criptológico nacional, entonces van registrando los ciberataques. Nosotros también contamos, ahora voy a hablar un poco de la situación en Uruguay, pero es para poner en números los costos que hay en ciberseguridad, cuánto cuesta recuperarse de un ataque. eh, Estamos hablando de miles de millones de euros en este caso por la conversión de moneda, pero bueno, como podrán ver, en 2019
hubieron 8.914 detenciones, ¿no? Muchos también se da que son menores. Esto es un fenómeno con el cual inició también la piratería, que tiene que ver con, con gente joven que aprende los principios básicos de, bueno, de hacking y en realidad explotan vulnerabilidades porque muchas veces no hay personal capacitado para atender o en las empresas o bueno, a nivel de hogares también. eh, la resolución de vulnerabilidades o de corregir malas problemas de configuración, configuraciones por defecto. Hay sitios web en donde, por ejemplo, se muestran las cámaras domésticas que al mantener configuraciones por defecto, bueno, se viola la privacidad y se pueden mostrar y se puede entrar a hogares básicamente porque están ahí expuestas y expuestas a internet todavía, que es algo peor. Eso muchas veces por desconocer los riesgos que implica la falta de seguridad. Muchas veces la ciberseguridad la seguridad informática sigue sin ser prioridad tanto para empresas como para las personas en general. En este sentido, por ejemplo, en España también, en un estudio de 2018, un informe de NTT Com Security habla de que recuperarse de un ciberataque cuesta en promedio 300.000 euros a una empresa con 1.000 empleados o menos. Bueno, en Uruguay hay muchos casos de empresas con más de 1.000 empleados, financieras, muchas instituciones, en donde, bueno, el- hemos observado, es vox populi, ¿no? Se ha observado que muchas veces aparecen o fallas de los servicios, no disponibilidad, y ahí se está perpetrando algún tipo de ataque a empresas con más de 5.000 empleados, hablan de más de 1,5 millones de euros, ¿no? O sea, implica ya sea costos en las operaciones que se detienen, las transacciones que no se hacen, o también en las pérdidas que hay bueno, de tener que reparar los daños, ¿no? McAfee hablaba de un coste anual por empresa de 520.000 millones a nivel de lo que es el cibercrimen a nivel mundial. O sea, estamos hablando de un impacto económico enorme. Un ejemplo que hace poco lo había estudiado es de una empresa noruega. El 3 de septiembre de 2018 tuvo un ataque en la infraestructura de software y para recuperarse las pérdidas estimadas fueron de 80 millones de euros. Eso es como para tener una idea de que hay que poner también el factor económico para, para, para demostrarle a la gente que es más barato tener personal capacitado que esté atendiendo las vulnerabilidades que hay en la empresa, en los sistemas, para prevenir las posibles pérdidas, ya sea económicas directas o reputacionales, que eso también afecta a la calidad de los servicios y de los clientes. Esto, como les quería comentar, en Uruguay existe un Centro Nacional de Respuestas. En el Estado por decreto tenemos que reportar, igualmente trabajando dentro donde se cocina, muchas veces hay cuestiones que o no se reportan o pasan desapercibidas. Igualmente, como verán en los datos que están en la PPT, eh, ha habido un incremento y sobre todo hay que estar muy atentos en aquellos que son clasificados como severidad alta o muy alta y el impacto que tiene. Por lo general, es para buscar un apoyo, todos los que trabajamos como técnicos en este sentido o profesionales, saber que hay un Centro Nacional de Respuestas también ayuda a ampliar las posibilidades de responder a cualquier incidente de seguridad, ¿no? Vamos a concentrarnos un poco en los tipos de malware que son más comunes hoy por hoy. El ransomware, hablando esto del impacto económico y del perjuicio que se genera, el ransomware es uno de los principales. Como verán en el GIF,
en realidad lo que suele suceder es que se encriptan los archivos que tienes en tu equipo. Esto pasa a nivel doméstico como de empresas, ¿no? Por lo general ahora, como están viendo que es mucho más lucrativo hacerlo contra empresas, pero la intención es diseminar, ¿no?, este código malicioso para que mientras más peces caigan en la red, más sea el rédito económico, ¿no? Los datos del FBI, por ejemplo, habla de que ocurre más de 4.000 ransomware por día. En este sentido, lo que hacen es como secuestrarte los archivos, te dan un tiempo límite y bueno, tienes que, por lo general, las transferencias se hacen con criptomonedas para evitar que sean rastreadas. Y bueno, te dan toda la información necesaria. Hablando con consultores en ciberseguridad, hablan de que en realidad ya no es tan frecuente como en otro momento cuando se hacía el pago. Ahora, por lo general, porque es una cuestión reputacional, sí liberan los datos para continuar las operaciones. A algunas empresas les ha salido bastante dinero, pero a veces optan por tomar ese camino porque no hay muchas opciones en estos casos, ¿no? Em, este ransomware, como malware que es, cifra archivos, los bloquea. Hay dos tipos, ¿no? Vamos a explicar, porque, bueno, esto que les decía, hay tres opciones. Muchas veces se opta por pagar el dinero. En otras, bueno, intentar eliminar el software es bastante complejo en muchos casos porque el software ya está diseñado para evitar esto. O, bueno, queda lo último de dar por perdida la información y restablecer el dispositivo. Eso dependerá de la criticidad de los activos que se tienen. Muchos de los vectores de ataque son aquellos que mencionamos, los troyanos, a través del protocolo de escritorio remoto, algunas vulnerabilidades de software y también, bueno, muchos ransomware llega a través de los correos electrónicos engañosos o de suplantación de identidad, phishing, de los cuales vamos a hablar porque es una técnica muy antigua, pero que sigue muy vigente. Como les decía, para reconocer hay dos tipos, son los más frecuentes. O el de bloqueo, en donde está diseñado para bloquear las funciones del equipo. Te puede impedir el acceso al escritorio, restringir parcialmente el uso del teclado. Es como para que te des cuenta, ¿no? Que la víctima, o sea, si sos víctima, tenés que poder interactuar con quien exige el pago. Incluso va a haber un canal de comunicación, ¿no? El resto queda inutilizable. Y el descifrado, que bueno, era casi como el ejemplo que se veía en el GIF animado, que está diseñado para cifrar archivos, ¿no? Los más importantes. Algunos ransomware están pensados para cifrar muchos tipos de documentos. O sea, pero por lo general cifra casi todo el disco, así que ahí es donde queda el pago o la cuenta regresiva. Bueno, es como una forma de secuestro, ¿no? Los ejemplos más sonados, Loki en 2016, era un grupo organizado de hackers. Cifraron más o sea, Loki estaba diseñado para cifrar más de 160 tipos de archivos. Se propagaba con un archivo adjunto, esto de los correos, ¿no?, engañosos, correos maliciosos. Y como a través de ingeniería social se centraba, o sea, llegaba el usuario, aceptaba la instalación, ¿no? Y bueno, y cifraba archivos de diseño, de control, etcétera. El WannaCry, que fue muy público en 2017, tuvo víctimas en 150 países. Bueno, 230.000 computadoras alrededor del mundo se calcula que fueron afectadas, y un costo aproximado de 92 millones de euros, una cosa así.
pero a nivel mundial se estima que fue de 4.000 millones de dólares. Esa es la información de NSA, que es la parte de Estados Unidos. Y bueno, en conclusión, podemos decir que viene el ransomware, puede venir en distintas formas y sabores. Es un vector de ataque bueno, que puede venir a través de distintos vectores de ataques. Es difícil estimar. Una vez un equipo está expuesto a esta infección, es importante tomar medidas, desconectarlo de la red y evitar que la propagación se dé a nivel de todas las operaciones, ¿no? Bueno, vamos a hablar de phishing, que es como las medidas más tradicional para propagar cualquier tipo de malware o para obtener información, ¿no? Em, los- en este caso, el phishing, como muestra ahí el anzuelo, busca pescar, busca hacer a través de ingeniería social, exponer a través de un tema, algo que pueda ser del interés del usuario, para que éste interactúe y revele algún tipo de información o acceda a algún tipo de enlace que esté en el cuerpo del correo, en redes sociales, puede llegar a través de un mensaje directo, SMS y MMS. Digo, se ha visto mucho de ese tipo de estafas en donde, bueno, ahora en los smartphones podemos abrir enlaces y simplemente ahí ya entrar a algún enlace malicioso, pueden ser a través de llamadas telefónicas. ¿Qué información buscan? Datos personales puede ser ya sea dirección de correo, número de documento, datos de localización y contacto. Puede ser para suplantarte y obtener otro tipo de información en entidades financieras, por ejemplo. O bueno, simplemente es más directo tal vez obtener la información financiera a través como una maniobra de embaucar, ¿no? Un número de tarjeta, números de cuentas, pueden simular sitios. Hace un tiempo vi uno que era muy parecido al del Brow, en donde te hacían acceder con tu cuenta y después te redirigían incluso al sitio del Brow, y ahí se quedan con tus datos, ¿no? Usuario y contraseña. Puede usarse también simular sitios de e-commerce y yo que sé, puede ser Mercado Libre. Siempre hay que revisar muy bien los dominios donde entramos y los enlaces contenidos para que muchas veces en estos correos se hacen pasar por servicios legítimos. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Em, hay, no sé si tal vez dejo acá arriba el enlace para que puedan ingresar y tal vez hacer ya como Google tiene un servicio en donde te pone a prueba con unos test para poder detectar el phishing o no. En este caso, un poco les quería mostrar algo que yo había hecho para mi trabajo, las maneras de detectar el phishing. Em, Como verán, en este caso se hace pasar por, eh, por, por webmaster. Por lo general siempre tratan de hacerse pasar por el de los más frecuentes, suplantar a los administradores, ¿no? Nosotros, aquellos que trabajamos en IT, siempre nos van a estar haciendo este tipo de consultas. Yo creo que antes de que nos hagan este tipo de consultas, si el correo lo habíamos mandado nosotros, si tenían que hacer algo, ya dar de aviso. Si no contamos, a veces se puede contar ya desde un principio con medidas para prevenir este tipo de correos, pero no todas las infraestructuras son iguales, no todas las organizaciones son iguales, y en ocasiones hay que hacer inversiones en los servidores de correo para poder contar con medidas preventivas. Entonces siempre es interesante tener al todo el personal o bueno, a la familia también de sobreaviso de que pueden recibir este tipo de mensaje y cómo detectar cuando es válido y cuando no, ¿no? Puede ser viendo remitente, que es algo fácil de suplantar, ¿no? Es simplemente definir un nombre. Hay que revisar el correo. El correo es importante, revisar el dominio. El asunto por lo general siempre busca el interés del usuario. Los enlaces se puede verificar hacia dónde van.
bastante sencillo, pero a veces simplemente se recomienda no dar clics en ningún lado, porque muchas veces pueden ser imágenes con algún enlace de fondo bueno, y después claramente están los adjuntos. Hay una maniobra bastante frecuente y que la empecé a ver en el año pasado, en 2020, que es el spoofing. Eh, la idea acá consiste en usurpar la identidad electrónica. Lo que te puede aparecer en el correo te va a aparecer si no accedes a los datos, al detalle técnico del origen y destino del correo, vas a pensar que puede ser un colega, un compañero de trabajo, bueno, y eso también te puede adjuntar se viene complejizando y cada vez los mensajes son más reales y cada vez los adjuntos parecen que son otras cosas y por eso hay que tomar siempre, tener reparos. Este dato de la realidad, Verizon, por ejemplo, menciona que sus usuarios, ¿no?, en Estados Unidos abren un 30% de todos los correos maliciosos y un 12% hace clic en el enlace. Esto se trata de pescar, ¿no? Es como una red de pesca. Tratan de que aquellos que también, ya sea distribuyendo malware bueno, o accediendo a cuentas, traten de que también sean quienes envíen esos correos, entonces suplantan también la identidad de las personas infectadas para propagar aún más el malware, ¿no? Continuamos entonces los invito definitivamente a hacer el test que tiene Google, que está muy interesante y también eh, abre un poco las posibilidades de entender cómo detectarlos, ¿no? Em, Quería hablar un poco cryptojacking o cryptomining malicioso, ¿no? Porque hay distintas formas de obtener criptomonedas. En este caso, me pareció bastante adecuado poner el zombie, porque un poco de lo que se trata es una amenaza nueva, emergente, pero es muy común, ya sea en ordenadores o en dispositivos móviles. La idea es utilizar los recursos de tu dispositivo, ya sea tu móvil, un servidor, siempre están subiendo algún nivel para obtener más recursos, para hacer minado de monedas, de criptomonedas, ¿no? Eh, Esto ha crecido mucho por el tema por ejemplo, al día de hoy el valor de un Bitcoin es de $38.000. Eh, no está siendo muy redituable para aquellos usuarios disponer de servidores, ya que los costos de inversión son mayores para hacer minado de criptomonedas y han aparecido nuevas criptomonedas. Entonces, lo que hacen los piratas es tratan de utilizar los recursos de otros usuarios. Em, en este sentido, la mayoría de estos ataques maliciosos se tratan vienen propagados, ya sea a través de phishing, pero es un código malicioso en donde queda en segundo plano y la idea es que la víctima no se dé cuenta, no se dé cuenta, que esté como un servicio que parezca legítimo. Muchas veces puede haber algún cierto alentecimiento del sistema, pero también eso a veces no es detectable por la mayoría de los usuarios. Y bueno, es una forma de hacking que está muy en boga hoy en día y hay que tener cuidado, sobre todo cuando administramos infraestructura distribuida, sobre todo cuando tenemos un parque informático bastante grande, porque, bueno, es lo que hablábamos anteriormente, en la medida que un equipo se infecte dentro de nuestra red, el resto ya estaría vulnerable a ser infectado o fácilmente infectado. Una vez que entran, básicamente después tal vez todo nuestro parque informático es parte de una red de este tipo y perjudica al usuario final, perjudica a la empresa, perjudica a la productividad de los usuarios, etcétera. Nos puede aumentar el consumo de la factura de luz, puede abordarse desde distintos puntos y es bastante sutil, por eso esto de hablar de la prevención es tan importante, ¿no?
Em, Como para, para continuar un poco en la misma línea, no quería dejar de mencionar el tema de las bootnets. Las bootnets son redes de computadoras infectadas, ¿no? Esto que les mencionaba que pueden quedar bajo control de un tercero. En este caso anterior era para el minado de monedas digitales, pero puedes utilizarte, acá hay un ejemplo de un GIF en donde una animación en donde, bueno, básicamente es un ataque de negación de servicio, ya sean, como verán, la cantidad de dispositivos pueden ser de diversas formas. Hoy por hoy, cualquier dispositivo conectado a Internet, por lo general, no tiene las medidas adecuadas de seguridad, entonces se pueden utilizar para ataques de denegación de servicio, que en el cual consiste en evitar la disponibilidad de un servicio, un sitio web. Ahora en 2020 AWS sufrió un ataque muy masivo de este tipo y a veces incluso los servicios de Google han caído ante esto, ¿no? Cuando un equipo es infectado, ya es parte de una red de bots, de zombies, y bueno, y simplemente el atacante puede hacer con ella lo que desee. Un ejemplo de la vida real, imaginemos una tienda en donde mucha gente entra solo a preguntar el precio, ¿no? de un artículo. Funcionaría bastante similar porque no están haciendo un uso legítimo del servicio, no obtiene ningún beneficio esa tienda. Entonces, lo que pasa con las empresas que tienen que atender a estas solicitudes que simplemente son eso, es que, bueno, tienen que incrementar todos sus costos para poder atenderlo y sin embargo no hay ningún beneficio y tal vez está ejecutando algún otro malware o algún otro ataque para robar información mientras los recursos de la empresa están puestos en resolver esto. Familias de bootnet pueden haber se me ocurre Zeus, que es un ladrón de datos, principalmente de credenciales de banca móvil. Después puede haber para usuarios de redes sociales. eh, Están propagados de diversas maneras, por eso hay que tener bien claro y entender cómo funcionan y, y mantener sistemas actualizados, tener protecciones multicapa. Eso es una parte de lo que tiene que ver la gestión de los riesgos de la cual vamos a hablar, ¿no? Cómo reducir los riesgos, la sobreexposición que hay en este mundo tan digitalizado. Y yo creo que primero hay que empezar trabajando con los errores comunes, ¿no? Em, Siempre se da que son los mismos, pero muchas veces con pequeñas mejoras podemos hacer grandes cambios a nivel de la organización, a nivel personal. Muchas veces se dan robos de clave, las claves por defecto, como estaba mencionando, en equipos de videovigilancia, por ejemplo, equipos que están desactualizados. Todos los equipos, al aparecer una vulnerabilidad, si la empresa mantiene el producto vigente, va a sacar un parche, un nuevo firmware para que podamos resolverlos. Como técnicos tenemos que estar al pendiente de eso, podemos suscribirnos a boletines. Un reporte de NordPass, en 2020 la contraseña más usada, con más de 2,5 millones de usuarios, era 123456. De esto hablo de trabajar con las personas. Las contraseñas, hay una frase que me parece muy graciosa, la tengo por acá. Las contraseñas son como la ropa interior, no puedes dejar que nadie la vea, debes cambiarla regularmente y no debes compartirla con extraños. Es eso, tenemos que cambiarlas cada cierto periodo, tenemos que hacerlas complejas, tenemos que incluir números, caracteres, mayúsculas, tratar de establecer una política para que sea obligatorio. Normalmente como administradores de sistema podemos establecerlo para el dominio, podemos establecerlo para distintos sistemas informáticos. Es una cuestión de estar al pendiente, configurarlo y ponernos de acuerdo con la gerencia o las direcciones de las empresas. Em, y hablando de empresas, ¿no? Esto es lo que a veces muchos dicen, no, atacan a las empresas grandes, a mí no me va a pasar. Y hay de muchos materiales y de experiencias, uno lo que saca es que hay dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que
o no saben que las atacaron o van a hacerlo en breve, porque ya sea por un usuario, siempre hay algún medio por el cual llega algún tipo de ataque. A veces no son graves y por eso pasan desapercibidos, pero tenemos que alentar a prevenir, a evitar los ataques y estar protegidos cuando esto sucede, ¿no? Esto que les decía anteriormente, muchas veces se da y sobre todo hoy en día con el tema del cloud, hay muchas veces cuando uno genera una instancia, un servidor, hay muchos errores de configuración que se cometen, ¿no? Esto según fuentes de IBM, que tengo por acá los registros, un 19% son problemas de configuración, puertos abiertos. En otros casos se da esto, las credenciales robadas y comprometidas, muchas veces se deja usuarios por defecto, como les decía, y son las principales causas de robo de datos. Después está el phishing es importante y las vulnerabilidades de software. Ahí es donde podemos trabajar para mantener los sistemas actualizados, los servicios que muchas veces en Windows, aquellos que somos técnicos o trabajamos en TI, sabemos que hay muchos servicios que están innecesariamente activos y bueno, hay que buscar minimizar eso, instalar sistemas operativos con servicios mínimos y a partir de ahí ir instalando los servicios que se necesitan, sobre todo cuando estamos hablando a nivel de servidores. Hay que trabajar en la seguridad de la red, cómo proteger la red ante atacantes, todo eso es lo que apelan los cursos el curso que se va a dar acá en el taller, y la seguridad de aplicaciones, la seguridad de información, de operaciones, de procesos, cómo en caso de que suceda, cómo nos podemos recuperar ante desastres y hacer un plan. La capacitación de los usuarios es fundamental para reducir estos riesgos. Es la famosa capa 8, en donde, bueno, es un factor impredecible, por eso hay que trabajar mucho a nivel de concientización, ya sea los archivos adjuntos en correos sospechosos, el tema de las unidades UCB. Podemos también tomar medidas a nivel de los equipos para evitar esto. Y bueno, a nivel de conclusiones, ¿no? Conocer esto, los riesgos porque es como puse ahí el emoji, si no queremos verlos, igualmente van a seguir estando, ¿no? Y toda empresa debe conocer los riesgos a lo que está expuesto hoy en día. Hoy en día estamos muy conectados, todos los equipos tienen internet, ya no existe el tener una red separada sin internet, eso aún así son hackeables porque en algún reactor nuclear, creo iraní, si se lo proponen, se puede acceder a una red sin internet, con alguna otra forma de ingeniería social para llevar a cabo la perpetración. Entonces, repasamos, es importante predecir en qué momento puede producirse un ataque, dónde están nuestras vulnerabilidades, hay que hacer algunas pruebas de penetración, tratar de probar nuestros sistemas para poder protegerlos, tomar medidas de defensa, ¿no? Dirigido a la red, la infraestructura, los datos, los usuarios y cómo detectar, y ahí tenemos que implementar sistemas para analizar tráfico en tiempo real, asignar recursos, personas, y bueno, crear esa cultura de conocimiento informático. Ahora vamos a pasar a responder algunas preguntas. Bueno, vamos a responder algunas preguntas. Una de ellas es, ¿cuál es la mejor herramienta para evitar el cibercrimen y sobre todo en las criptomonedas? Bueno, en realidad existen diversos tipos de tanto herramientas como formas en las cuales nos pueden infectar a nivel del criptominado malicioso, ¿no? Em, las mejores herramientas es la prevención, la mejor herramienta es ser consciente del uso de dónde se puede navegar y dónde no, también si estamos navegando en la dark web para, no sé, saber un poco más de lo que es ciberseguridad o entender un poquito más ese mundo,
también entender los riesgos que están asociados a ese tipo de escrutinio. A nivel de herramientas, siempre es importante en nuestro endpoint, o sea, en nuestro host, en nuestro equipo, en los equipos de usuarios finales, contar con alguna herramienta de protección. Si la misma, aunque los análisis de firmas ya están siendo sobrepasados por las nuevas metodologías de los nuevos malware, siempre es importante contar con una posibilidad de bloquear el primer ataque si ella es conocido. Y bueno, y después es esto que veníamos conversando un poco en el webinar, que tiene que ver con tratar de no estar expuesto el equipo a distintos servicios, ¿no? Ya sea puertos abiertos, a nivel de servidores, se puede usar para criptominado porque los atacantes están tratando de llegar, me suena un caso de una planta de agua en un país desarrollado, en donde tratan de utilizar recursos potentes para poder hacer minería de datos sin pagar por los costos que tienen asociados. Y por eso es importante lo que hablamos del hardening de servidores, o sea, empezar con los servicios mínimos y a partir de ahí aumentar, evitar que el SSH esté expuesto, evitar que los usuarios sean fácilmente conocidos. Hay usuarios que vienen por defecto en todo servidor. Estos tienen que tener claves seguras y incluso para acceder al servidor debería accederse ya sea con llaves o con otro tipo de usuario, no con el usuario por defecto. Después, contestando otra de las preguntas, en mi caso no tengo información tan valiosa en mis cuentas, igual tengo que cambiar mi contraseña habitualmente. Últimamente se está hablando de que el cambio de contraseñas periódico puede detenerse en el tiempo, siempre y cuando la contraseña sea lo más robusta posible. ¿Esto qué implica? Que tenga más de 10 caracteres, o 8 por lo menos, que estos tengan mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales. Hay muchos gestores de contraseña, uno que puedo recomendar es KeePass. El mismo nos permite tener una base de datos, lo podemos sincronizar con la nube también, pero lo que hace es tener una base de datos cifrada y que con una sola contraseña podamos acceder a todas nuestras contraseñas. Ahí podemos generar contraseñas nuevas periódicamente e irlas actualizando. Entiendo que es la mejor práctica, al menos cada un año, cambiar en los lugares críticos, ¿no? Como puede ser mi cuenta del banco, tratar de usar, si esto que preguntas, ¿no? Tal vez no es tan necesario cambiar la contraseña si tenemos doble método de autenticación, si tengo un token, si hay una aplicación de Google que es Google Authenticator, que podemos sincronizarla con algunos servicios, entonces necesito tener mi teléfono, la aplicación, mi contraseña y el código que me genera la aplicación. Eso nos lleva a no tener que estar cambiando la contraseña tan seguido. Después otra pregunta es, ¿cómo me inicio en el mundo de la seguridad informática? Bueno, en mi caso se trata también de una formación continua, ya sea cursos, es muy importante. También la formación universitaria ayuda mucho. No hay un camino trazado, las empresas tienden a buscar más que nada talento, conocimiento técnico del área, a veces es más lo que se sabe que el título que se tiene. Entonces es importante capacitarnos permanentemente, capacitarnos a nivel ya sea teórico, pero también práctico, poder a la empresa que uno llega, ya sea incluso a nivel de soporte, que las personas que trabajan a nivel de soporte conocen a sus usuarios y eso es una herramienta fundamental en seguridad y poder también vincular esos puestos a una capa extra de seguridad y cada persona con la formación que vaya haciendo pueda ir creciendo dentro de las empresas también al concientizar a ya sea empresarios, directores, gerencias, de la importancia que tiene tener sistemas seguros, accesos controlados, auditar y establecer monitoreos a la red y bueno,
y el trabajo con usuarios, que es un trabajo de todos los días, por eso le hablo también a aquellos técnicos que trabajan a nivel de soporte, que pueden hacer también ese cambio o irlo asociando paulatinamente bueno, a reconvertir sus funciones e ir creciendo, ya sea en la misma empresa o en otras empresas. Como les digo, no hay un camino único, hay muchas entidades que certifican de ethical hacking, etcétera, pero todo curso que les dé conocimiento para el día a día les va a aportar en esto que es un mundo en donde en constante transformación y que hay que estarse capacitando permanentemente. Bueno, me despido y estamos a las órdenes. Espero la información aportada les haya sido de utilidad y bueno, los invito a seguirse capacitando en lo que tiene que ver con seguridad de la información, seguridad informática o ciberseguridad. Bueno, saludos.